Bueno, muy bien. Vamos entonces a arrancar con la enseñanza del día de la fecha. Eh, Hoy el título de la enseñanza es Conociendo al Rey Eterno. Ese Rey Eterno que se hizo hombre. Ese Rey que dejó su trono en el cielo y se hizo hombre y vino a la tierra a buscar y a salvar a los pecadores. Ese Rey que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, que cargó en su cuerpo y en el madero los pecados de toda la humanidad. De ese Rey vamos a hablar, hermanos queridos, en esta tarde. Los invito a que vayamos rápidamente, para comenzar, no perder más tiempo, a Isaías capítulo 7, por favor, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Vamos a ver un poquito algunas de las profecías y algunos versículos de cómo fue que ya estaba previsto con mucho tiempo, con miles de años, estaba previsto el tiempo y lugar donde iban a ser el Mesías, el Salvador. Isaías 7:14 dice así la palabra de Dios: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que sabemos que traducido es Dios con nosotros, ¿no? Y el cumplimiento de esta profecía, hay muchas profecías del nacimiento del Mesías en el Antiguo Testamento, pero hemos rescatado esta de Isaías 7:14. El cumplimiento de esta profecía la encontramos en Mateo. Los invito a que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 23, donde habla del nacimiento de Jesucristo, y vemos aquí el cumplimiento de esta profecía. Dice así Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, ¿no? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Qué profeta? Isaías, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, hoy no vamos a aprender seguramente nada nuevo. No vamos a aprender, tal vez de pronto veníamos con la expectativa de aprender algo nuevo, o tal vez sí, el Espíritu Santo le revele en esta tarde algo nuevo en base a la Escritura, lo que vamos a compartir esta tarde. Pero lo que sí, en este momento y en este tiempo vamos a compartir y vamos a considerar la persona del Señor Jesucristo a través de las Escrituras. Fíjense ustedes que en el libro de Isaías, volvemos a Isaías, pero el capítulo 9, por favor, de Isaías, vamos a pasear un poquito por la palabra de Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6. Encontramos algo interesante, muy interesante aquí en Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, sí, y se llamará su nombre, presten atención, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hay una traducción que es la traducción Dios habla hoy. Me gusta mucho cómo lo traduce. Dice: porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, al cual se le ha concedido el poder de gobernar
y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, príncipe de la paz. Entonces aquí recién vimos la profecía de que iba a nacer el Señor, el cumplimiento de la profecía en cuanto al nacimiento del Señor, y ahora vemos algunas de las características o nombres del Señor Jesús aquí en Isaías. Sería hermoso poder agarrar este versículo y desmenuzarlo, poder estudiar cada palabra, cada nombre que le es asignado aquí al Señor, ¿no? Porque realmente nos sorprenderíamos, realmente nuestro corazón se llenaría de sabiduría, del conocimiento de Dios, y nos maravillaríamos con los atributos divinos del Señor. Pero vamos a continuar. En Miqueas capítulo 5, verso 2, Miqueas, está capítulo 5, versículo 2, leemos este versículo así de esta manera. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces vemos aquí en Miqueas capítulo 5, verso 2, que dice el profeta: en cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Aquí Miqueas, ¿qué nos muestra? El lugar donde iba a nacer el Señor Jesucristo, ¿no? Belén, que traducido es casa de pan. Casa de pan, eso quiere decir Belén. Simplemente quería comenzar con esto como para que más o menos tuviésemos un pantallazo del Antiguo Testamento en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo, el lugar y eso. Pero ahora sí vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento y vamos a ir al Evangelio de San Juan, uno de los testigos presenciales de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Juan, capítulo 1. Vamos a leer 18 versículos. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén a la palabra de Dios. Hermoso evangelio el de Juan. El evangelio, o mejor dicho, Juan, a través de su evangelio, de este evangelio, él nos ofrece, cuando lo leemos completo, una clara evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también podemos ver en este evangelio que en el misterio divino, como siempre decimos,
Jesús es Dios. Y entre otras cosas y otros aspectos que podemos ver en este Evangelio, es que por la fe en Él, en el Señor Jesucristo, todo ser humano puede obtener la vida eterna, porque Él es la luz y porque Él es el Salvador del mundo. Juan también en este Evangelio nos brinda realmente un material único sobre el nacimiento de Jesús. No así omite algunos otros detalles que en los Evangelios sinópticos sí los encontramos, y no los encontramos en el Evangelio de Juan. Pero este Evangelio, yo siempre a todos aquellos que se convierten, lo primero que les aconsejo que comiencen a leer es el Evangelio de Juan, porque habla de la deidad de Cristo, habla de la preexistencia del Señor Jesús, habla de la eternidad del Señor Jesús, de que Él es eterno realmente, ¿no? Hermanos queridos, Juan también aquí nos aclara y nos muestra claramente que Jesús no es solo un hombre, como decíamos recién, es el eterno Hijo de Dios. Y no solo eso, que es el eterno Hijo de Dios, sino que el Señor Jesús es la luz del mundo. Es la luz del mundo y Él ofrece a todo aquel que en Él crea este regalo de vida eterna. A todo aquel que cree en Él y en su obra. Es maravilloso realmente cuando leemos el Evangelio de Juan, es atrapante, y cuando lo leemos en oración y concentrados y atendiendo a lo que leemos, sin lugar a duda que el Señor nos habla y nos abre el entendimiento y verdaderamente el Evangelio de Juan ilumina nuestra vida. Pero allí en el versículo 1 leíamos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Y qué quiere decir el apóstol Juan aquí con el Verbo? Bueno, allí vamos a ahondar un poquito. Digo un poquito, porque si ahondáramos profundamente no nos alcanzarían los minutos, las horas para poder hablar de la deidad, de la divinidad del Señor Jesucristo. En las escrituras antiguas, en las escrituras hebreas, cuando encontramos la palabra verbo, ellos lo consideraban a la palabra verbo como un agente de creación, ¿sí? Como un agente de creación. Y creo que qué mejor que describa esto la palabra de Dios. El Salmo 33, por favor, acompáñenme a la lectura, versículo 6. Salmo 33. Versículo 6. A medida que leamos la palabra de Dios vamos a ir entendiendo lo que en realidad nos dice el apóstol de que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Dice el Salmo 33, 6, presten atención, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así dice el Salmo 33, 6. En otras palabras, lo que dice aquí el salmista es que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, por el soplo de su boca, todos los astros o todo lo que habita en el cielo. Después, ya que estamos considerando este aspecto del Señor, los invito a que vayamos a Nehemías, por favor. Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías capítulo 9, verso 6 dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran.
Estamos viendo algunos versículos que marcan un paralelismo en cuanto a este Salmo 33:6 y pasamos al Nuevo Testamento, a la epístola a los Hebreos, allí en el capítulo 11, verso 3, a donde aclara este concepto. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Parece un trabalengua, ¿no? Un trabalengua, pero aquí vemos entonces, fíjense ustedes en estos versículos, la palabra, la palabra. ¿Qué es la palabra? El Logos. Jesucristo es el Logos. Jesucristo es la palabra viva, hermanos queridos. Y fíjense ustedes que podemos ver, cuando consideramos estos textos, que Dios no es solo el coordinador de las fuerzas naturales, sino que Él es el Señor de la creación. Él es el Dios todopoderoso, dueño de todo lo que existe, porque Él lo creó. Y recién habíamos leído allí Juan, el capítulo 1, y habíamos leído los primeros 18 versículos, ¿no? Y hay dos versículos que son interesantes, muy interesantes, para aclarar por allí algunos aspectos. Fíjense el versículo 10 del capítulo 1 de Juan. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, o sea, por el Señor Jesús, pero el mundo no le conoció. Por eso es que dice el verso 11, a lo suyo vino, o sea, a lo creado por él, y la creación de él no le recibieron, ¿no? Pero fíjense ustedes lo que dice el versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos queridos, aquí este versículo 14 nos habla en una forma realmente clara de que el verbo, el Señor Jesús, fue hecho carne, se hizo humano. La palabra, el logos, se hizo carne, se hizo hombre. Eso es lo que quiere decir cuando dice, fíjense, se lo leo en otra traducción, al versículo 1 de Juan capítulo 1. Fíjense ustedes cómo dice. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra, ¿quién? Jesús, estaba con Dios y era Dios. ¿Se entiende? Maravilloso que eso lo podamos tener claro. Por allí, tal vez la mayoría de los que estamos aquí lo hemos entendido. Y gloria a Dios que así sea. Pero si de pronto tal vez no lo teníamos claro, creo que es el momento de aclarar este detalle. Jesús es el creador del universo. Jesús es la suprema y soberana revelación de Dios. Jesús es la imagen viviente de la santidad de Dios. Y no tan solo esto, dice la palabra de Dios que todas las cosas, todo lo que existe, en Él subsisten. Lo dice así Colosenses capítulo 1, versículo 17. Acompáñenme, no me dejen solo, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17 dice, y Él, o sea, el Señor Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y fíjense como dice la otra traducción, Cristo existe antes que todas las cosas, porque Él es eterno. Y por Él se mantiene todo en orden. Eso es lo que quiere decir subsisten. Por Él se mantiene todo en orden. Hermanos queridos, mientras trataba ayer a la tarde de preparar esta enseñanza y hoy también tratando de ajustar algunos detalles con la guía, con la ayuda del Señor, a mí me parece tal vez insignificante, pero a mí me maravilla y me conmueve, ¿no? Lo que dice el verso 14.
que aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo se hizo humano. La palabra, el logos, se hizo hombre. ¿Para qué? Para venir a la tierra. Para venir, como decíamos en el comienzo, de lo que dice Lucas, a buscar y a salvar a los pecadores. Para salvarnos a nosotros, para rescatarnos a nosotros. Y cuando decimos nosotros no nos estamos refiriendo a este pequeño remanente, sino a la humanidad. Lo dio todo. Les invito a que leamos primera de Juan, la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice así, prestemos mucha atención, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice el apóstol Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Jesús. Muy bien, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y me encanta lo que continúa diciendo el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, si tenemos unión, compañerismo con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermosa la expresión plasmada en esta epístola por el apóstol Juan, sin lugar a duda, guiado por el Espíritu Santo. Hermanos queridos, el Señor Jesucristo es el verbo de vida. Y en esta epístola, Juan abre, esta primera epístola, esta primera carta, abre Juan a la iglesia, fíjense ustedes, de la misma forma que lo hace con el Evangelio de Juan. Recalcando, remarcando y poniendo énfasis en un detalle divino, un detalle maravilloso, que Cristo es el verbo de vida, que Cristo es la palabra viva, que Cristo es eterno, que Cristo vino a la tierra hecho hombre y que él, Juan, fue un testigo presencial, un testigo personal de la vida y el ministerio de Jesucristo. Por eso es que Juan dice que el Señor Jesús ofrece luz y vida a todo aquel que cree en Él, a todo aquel que cree en la obra de Cristo y, por supuesto, se reconoce pecador y se arrepiente de sus pecados. Pero me gustaría, ya entrando, digamos, en la parte final de esta reflexión, por decirlo así, de estos versículos que nos llevan y nos guían a contemplar la persona de Cristo, es importante que veamos algunos aspectos, que yo estoy seguro y no dudo que cada uno de nosotros lo sabemos, pero a veces es necesario recordar y refrescar la memoria, y qué mejor que en algunos aspectos de nuestro amado Salvador. Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versos 6 al 8. Dice así la epístola a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo.
Filipenses 2, 6 al 8. El cual, el Señor Jesús, ¿no es cierto?, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Otra traducción dice se vació a sí mismo, tomando forma de siervo. Tengamos en cuenta que siervo, la traducción es esclavo, es la palabra doulos. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La otra traducción, que es muy cercana a los escritos originales, dice así: el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz. Y que recordemos que en aquel tiempo todos aquellos que experimentaban la muerte en la cruz eran los malvados. Era un estilo, una forma que los romanos condenaban a los malhechores, a los delincuentes, y era una forma, aparte de ser dolorosa y que se sufría mucho, era una forma vergonzosa, ¿no?, de que las personas perecieran de esta manera, con esta práctica, y el Señor Jesucristo experimentó esto por amor. Es que la encarnación fue el acto de preexistencia eterna del Hijo de Dios. Ese Hijo de Dios que voluntariamente adoptó un cuerpo y una naturaleza humana para venir a la tierra, pero sin dejar de ser Dios. Y se convirtió en un ser humano, en ese hombre llamado Jesús. Y sinceramente me conmueve esto, de saber que Él dejó su trono, y se hizo hombre, y vino a la tierra en la condición de hombre, para predicar el arrepentimiento, para hacer milagros, y para cumplir con lo que había sido profetizado, de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser inmolado, iba a morir, que iba a poner su vida en rescate por muchos, y que su sangre iba a vertir allí en la cruz, y que esa sangre tiene poder para limpiar de todo pecado a todos aquellos que creen en Él. Fíjense ustedes cuánto tenemos que imitar del Señor Jesucristo. Su amor, su entrega, el negarse a sí mismo por amor al prójimo. También Juan capítulo 11, versículo 25 nos dice que Jesús es la vida. Hebreos capítulo 1, versículo 2 nos dice algo maravilloso y los animo a que me acompañen a la lectura, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Fíjense ustedes lo que dice aquí el escritor. En estos postreros, en estos últimos días, nos ha hablado, o sea, Dios nos ha hablado de la humanidad por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo. En otras palabras, el escritor dice: ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Y Colosenses 1, 16 al 20
Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 20. Si hay alguna duda de que Jesús es Dios y de que Él estuvo allí presente, actuando, creando, Colosenses 1, 16 al 20 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Qué maravillosa realmente la palabra de Dios. Realmente creo que es clara, pero también es muy profunda. Pablo aquí explica que tanto el mundo espiritual como el mundo físico fueron creados por el Señor Jesús. Y no solo que fueron creados por Él, sino que están bajo su autoridad. Porque sabemos que la palabra nos dice que nada ocurre y que se le pase por alto al Señor. Aun si un cabello nuestro se cae, el Señor lo sabe. Si un pajarito muere, el Señor lo sabe. Hermanos queridos y amados en el Señor, Dios no es solo el creador del mundo, sino la palabra nos dice que también es su sustentador. Y por eso es que nosotros como hijos de Dios, que un día confiamos nuestras vidas a Él, entregamos nuestros corazones a Él, rendimos nuestro ser a Él, es que cada día debemos confiar más y más en Él. Y no solo eso, sino saber que como Él es soberano, debemos confiar en su protección, en su cuidado y en que Él es nuestro sustentador. Hermanos queridos, cuando entendemos que Jesucristo es Dios, cuando entendemos que Él es todopoderoso, cuando entendemos que Él está al control de todo, cuando podemos comprender y dimensionar su amor, su poder, y confiamos totalmente nuestra vida y rendimos nuestro ser a Él, consagramos nuestra vida a Él, allí es cuando verdaderamente, muchas veces, se terminan esas luchas. Esas luchas que a veces yo conozco algunos casos de algunas personas que hacía 20 años que no los veía y cuando los vi a los 20 años seguían con la misma lucha. Y no siempre es prueba del Señor. Muchas veces es falta de fe. Muchas veces que esa falta de fe se transforma en rebeldía. Y muchas veces esa rebeldía retarda la bendición de Dios para mi vida. Porque yo estoy frenando el proceso transformador de Dios en mi vida. Por mi rebeldía, por mi falta de fe. Hermanos queridos, creo que todos los que estamos aquí hemos rendido la vida un día al Señor Jesucristo. Alentémonos con esta esperanza. Que todos aquellos que hemos confiado en Cristo, también, hermanos queridos, un día vamos a resucitar para vivir eternamente con Él. Lo dice la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, no lo busquen, pero después tomen nota y búsquenlo en su casa. Este versículo nos ayuda a ver esto, de que todos aquellos que hemos confiado en Cristo, que Él venció la muerte en la cruz, y todos aquellos que vamos a dormir en Él cuando muramos, un día vamos a resucitar para vivir eternamente con Él. Alentémonos con estas esperanzas, de que el Señor, ya se cumplió la profecía de que Él iba a venir
si iba a ser hombre, iba a nacer, ya fue concebido en la Virgen, nació, cumplió su ministerio terrenal, cumplió su obra salvífica en la cruz. Ahora el acontecimiento futuro que estamos esperando es que la iglesia sea arrebatada, sea raptada. Y también sabemos que después, una vez que transcurra la tribulación, se va a llevar a cabo lo que es la segunda venida de Cristo, que Él vendrá a la tierra a reinar con sus santos. Hermanos queridos, amados en el Señor, que verdaderamente en esta tarde, en esta noche, hayamos podido abrir nuestros corazones y así derramarlos en la presencia del Señor, para que el poder y la autoridad de su palabra rompa esas cadenas en las cuales muchas veces nuestra vida está atada, esas cadenas de orgullo, de egoísmo, de escepticismo, de agnotismo, de cuántas cosas que, hermanos queridos, muchas veces nos hacen tener una vida meramente religiosa. Una vida que no es la vida que el Señor quiere que tengamos, porque Él dice que vino a darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra de Dios, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El momento que hemos creído en Cristo y en su obra que Él hizo en lugar nuestro, siendo nuestro sustituto, somos libres de la condenación por el pecado. Somos libres de la esclavitud del pecado. Sabemos que la naturaleza pecaminosa continúa en nosotros, pero tenemos la libertad en Cristo y en Cristo somos más que vencedores. Pero para eso necesitamos verdaderamente haber sometido nuestra vida a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago? Someteos pues a Dios y resistid al diablo. Primero debemos someter nuestra vida a Dios. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que todo aquel que quiera ir en pos de Él, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Negarse al yo, despojarnos del yo y verdaderamente consagrar y entregar nuestra vida al Señor. Hermanos queridos, no lo busquen, tomen nota aquellos que quieran. En la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, en el versículo 5, el apóstol nos dice, guiado por el Espíritu de Dios, que Dios es luz. Dios es luz. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, y en el mismo capítulo, pero en el versículo 16, el apóstol nos dice que Dios es amor. En Juan, capítulo 11, versículo 25, en Romanos, capítulo 6, versículo 23, como así también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, podemos ver que Dios es vida. Y ustedes dirán, ¿cómo? Si Romanos 6, 23 no dice eso. ¿Qué dice Romanos 6, 23? ¿Alguien se lo acuerda? ¡Epa! Andamos medio flojos con los versículos de memoria para evangelizar, para predicar el Evangelio. ¿Qué dice Romanos 6, 23? 6, 23. Porque la paga es muerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga, o sea, la consecuencia del pecado es muerte. La dádiva, o sea, el regalo de Dios. ¿Por qué es ese regalo de Dios? Por amor. Ese regalo de Dios por amor, ¿qué es? Vida eterna. Y en San Juan capítulo 14, verso 6, el mismo Señor Jesucristo, ¿qué declara? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, Dios es luz, Dios es amor, Dios es vida. Y si Cristo Jesús es Dios, Él es luz, Él es amor, Él es vida. Fíjense ustedes que muchos discuten porque tal vez recibieron una formación teológica deficiente, tal vez no muy clara. ¿Y cuántas personas discuten que el Jehová del Antiguo Testamento no es Jesucristo en la actualidad? Y algún día me gustaría hacer un estudio, en realidad, de este tema, ¿no? Pero yo les invito para ya finalizar,
que vayamos a la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 6, verso 2. Estamos ya finalizando prácticamente. Éxodo, capítulo 6, verso 2. Dice así la palabra de Dios. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Yo soy Jehová. Fíjense ustedes que en el versículo 6 nuevamente dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Hay varios versículos en el Antiguo Testamento a donde el Señor, a donde Jehová, Dios de los ejércitos, estampa, yo digo su firma, el yo soy. ¿Qué paralelismo hay con el Señor Jesucristo? Aquí, en el Evangelio de Juan, no vamos a leer versículo por versículo, por amor al tiempo, tal vez por respeto a algunos que tienen compromisos pendientes, pero en el Evangelio de San Juan hay 7 yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino y la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Hermanos queridos, amados en el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero en el misterio divino es Dios. Y seamos conscientes de esto, que en nuestro corazón habita nada más y nada menos que el Espíritu de Dios. Ese consolador que el mismo Señor Jesucristo les anunció a sus discípulos que Él se tenía que ir, que Él se iba a ir, que Él tenía que ascender, pero que iba a venir el consolador a habitar en el corazón de los seguidores de Él, de los hijos de Dios. ¿Has creído de verdad? ¿Entendiste de verdad el Evangelio? ¿Pudiste entender de verdad que somos todos pecadores? ¿Pudiste entender de verdad que sin Cristo en tu vida un día va a haber un juicio? Porque dice la palabra de Dios en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y sabemos que si sales culpable, la condenación es eterna. Y la celda donde una persona va a ir no es en Bower, ni en Cruz del Eje, es en el lago de fuego y azufre, es en el infierno. Qué importante que cada uno de nosotros tengamos la seguridad de la salvación. Que cada uno de nosotros hayamos podido entender fehacientemente que Jesús, que nunca pecó, padeció por nosotros, siendo nuestro sustituto, ocupando nuestro lugar en la cruz. Y lo hizo por amor y para darnos vida. Pero la decisión es de cada persona creer en Jesús, creer en esa obra, creer que es el Hijo de Dios, creer que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar de todo pecado, reconocerse pecador, confesar su pecado, pedirle perdón a Jesús e invitarlo a que entre en tu vida. De nada sirve hacer una oración de fe si no hay convicción de pecado. Y convicción de que si no hay arrepentimiento sincero y de corazón, no hay perdón de pecados y por lo tanto no hay vida eterna y por lo tanto no hay cielo y por lo tanto no hay eternidad con el Señor. Te pregunto esto. ¿Estás seguro, pero seguro, dónde vas a pasar tu eternidad? No pienses que por venir a la iglesia. No pienses que por hacer buenas obras. No pienses porque sabes mucho de la Biblia. No pienses que porque cuentas que vos sos cristiano.
Eso no alcanza. Lo que alcanza es verdaderamente habernos arrepentido de nuestros pecados, haberle confesado al Señor y haberlo recibido en nuestro corazón. Porque dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles que hay un solo nombre. Hechos 4:12, por favor, lo leamos. Que se me escapó. Mi memoria me falla mal. Hechos 4:12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, o sea, bajo la creación, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Timoteo escribió que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hermanos queridos, muchas personas en esta fecha celebran la Navidad, celebran el nacimiento de Jesucristo. Y también hay muchas controversias de que no es un mandato bíblico, y es verdad, no hay un mandato bíblico. Tenemos dos ordenanzas instituidas para la Iglesia, que es el bautismo para todos aquellos que creen en Cristo, el bautismo de ser sumergido en las aguas, bautismo bíblico, y la cena del Señor. Pero todos aquí, y también así el 31 de octubre hay personas en muchos lugares del mundo que celebran, ¿qué cosa? Halloween. Los cristianos, ¿qué celebramos? Sin miedo, ¿qué cosa? El día de la Reforma. Y ahora el día de la Iglesia Evangélica, decretada por el gobierno. En la Navidad hay muchas personas que celebran cualquier cosa. Nosotros, los hijos de Dios, no hay una fecha exacta cuando nació Jesucristo. Pero si usted, es una cuestión de conciencia, tiene la necesidad de una u otra forma celebrar el nacimiento del Mesías, porque el Mesías, para que viniera a la tierra, para que padeciera la cruz, tuvo que nacer. No sabemos cuándo, pero si usted lo quiere hacer, quiere celebrar, no es lo que el mundo celebra. ¿Sí? Tiene que ser algo muy íntimo. Y no quiero crear discrepancias de que si se celebra o no se celebra la Navidad, que si es bíblico o no es bíblico. No. Simplemente lo que yo le estoy instando con la autoridad de la palabra de Dios, que mañana a la noche meditemos en la persona del Señor Jesucristo. Pero no solo mañana, cada día de nuestra vida. Cada día de nuestra vida, no solo el 24 de diciembre. Cada día de nuestra vida, hermanos queridos, meditemos en el amor, en el carácter, en la paciencia, en la gracia y en la misericordia de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por favor, vayámonos a nuestras casas, a nuestros hogares ahora, recordando esto, meditando en esta enseñanza, que Jesús lo dio todo por amor. Y que si hoy, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, tenemos la certeza de ser hijos de Dios, no es por nuestras obras, es por los méritos de Cristo Jesús. Y por eso es que hoy nos podemos presentar confiadamente ante el trono de la gracia, ante el Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Por eso a Él sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor le bendiga. Bueno, hermanos queridos,